Durante la jornada de la mañana estuvimos desarrollando el tema de la actividad volcánica y sísmica a propósito de lo que ocurría en Nevados de Chillán y llegamos a un consenso que se nos ha visibilizado por parte de la Academia de la Universidad de Concepción y que tiene un vínculo con lo difícil que es predecir la actividad de un volcán, así como también lo difícil que es predecir un terremoto. Justamente para abordar este tema estamos con Arturo Belmonte Pool Villanueva, quien es doctor en sismología de la Universidad de Concepción, parte también de lo que es el trabajo en geofísica de nuestra casa de estudios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero consultarle justamente aquello, lo difícil que ha sido el tema de entender el comportamiento de estos procesos naturales, considerando también la cantidad de datos que existen, que se empezó a poder recopilar desde hace no mucho tiempo atrás. Es una forma de enfrentar el tema o la pregunta, pero efectivamente no, desde la perspectiva de... Podríamos decir desde hace cuánto ocurren estos eventos, son pocos datos, podríamos decir, ¿ya? Es decir, no tenemos más información que los últimos 500 años, pero que a escala geológica es muy poquitito. Podría ser una de las limitantes para poder entender mejor o eventualmente acercarse a comprender mejor los fenómenos precursores de un evento sísmico. ¿Cómo estamos actualmente? A ver, es relativo. Yo creo que después del terremoto del 2010 el país instauró, podríamos llevar en realidad el 2007, el terremoto de Aysén fue el gatillo para que apareciera OVDAS, el Observatorio Volcanológico del Sur, y luego el terremoto del 2010 gatilló la creación más formal del Centro Sismológico Nacional. Por tanto, hoy día hay un monitoreo en manos del Centro Sismológico Nacional que no existía antes y eso es un gran avance. También los cambios que hay a nivel de la relación o de la gobernanza del riesgo, como se dice, ¿no? Es decir, se cambió la ONEMI, apareció Senapred. Desde esa perspectiva uno podría decir que se está mejor, digamos, ¿ya? Desde el punto de vista netamente científico, yo creo que hoy día están pasando muchas cosas. La inclusión de Machine Learning, inteligencia artificial, del monitoreo de GPS, proyectos como el de Atacama, que con instalación de estaciones en la fosa de Atacama son avances importantes, digamos, ¿ah? Al menos en relación a, qué sé yo, la década de los 80 a los 90. Y en relación también a lo que significa la conexión, hablamos por ejemplo de los volcanes, entendemos que están conectados también, el proceso de subducción de placas que hay acá, somos parte del cinturón de fuego del Pacífico, tenemos actividad volcánica que a su vez también se refleja en actividad sísmica, tenemos actividad de la interacción de las placas también, que a su vez también genera actividad sísmica, o sea, hay varios procesos que se entrelazan en nuestro territorio. Exactamente, a lo largo de Chile uno podría definir... podríamos hablar de 4 zonas sismogénicas. ¿Ya? La zona por excelencia que tiene, que gatilla los grandes terremotos y los quizás más conocidos y de lo que más sabemos es la zona interplaca, donde chocan ambas placas, la de Nazca con la sudamericana. Luego hay una zona de eventos que ocurre a más de 60, 80 kilómetros de profundidad, ya definida como una zona intraplaca. Los eventos ocurren dentro de la placa, el terremoto de Calama de hace algunas semanas, por ejemplo. Y luego hay una zona que es definida como intraplaca cortical, es decir, por ejemplo, el terremoto de Aysén del 2007 a lo largo de la falla del Quiñofqui, o del 58 en el Cajón del Maipo, etc. Y podríamos agregar los volcanes, las zonas volcánicas, a pesar de que el fenómeno está más bien asociado ahí a una, podríamos decir que a la interacción que hacen los fluidos magmáticos con la corteza. Por tanto, no es entendida como una interacción más bien tectónica, como las que he mencionado anteriormente. Pero uno podría decir que todo este sistema es parte de lo mismo, digamos, parte de una zona de subducción. Y no solo eso, el paisaje, la geografía de Chile es el resultado de todo este fenómeno geológico, digamos, sismotectónico, ¿ah? Lo hermoso del paisaje chileno en gran parte se debe a esta cuestión, digamos, ¿ah? ¿Por qué esto representa un desafío tan grande, el comprender este sistema a nivel macro, entendiendo que las disciplinas también son bien micro, si lo ponemos en escala del sistema en su totalidad? Bueno, mire, si uno va un poco a la historia, antes de la historia humana, o antes de la historia, digamos, moderna, más bien, perdón, los mapuches tienen la leyenda de Tren y Caicay, ¿ya? Es decir, a ellos les preocupaba el tema. Tren es el terremoto, Caicay son los tsunamis, ¿ya? Y a nivel mundial existen un montón de leyendas, es decir, el fenómeno de los terremotos acompaña a la humanidad desde que ésta está
en este planeta. Y obviamente que un fenómeno que produce tanto daño, tanto susto, que genera daño en infraestructura, fatalidades, es un elemento que a la comunidad le va a preocupar, ¿ya? Esa podría ser la primera motivación, digamos, si uno quiere responder por qué nos preocupa tanto. Y luego obviamente que es una ciencia de alto interés, la geofísica, la sismología en particular, el estudiar para que se hagan una idea, es decir, el radio terrestre es del orden de 6.370 kilómetros. Nosotros no hemos llegado a una profundidad mayor de 4 o 5 kilómetros, que son las minas profundas, y sondajes que no han superado los 11 kilómetros. Es decir, todo lo que sabemos se ha inferido, es una deducción de lo que se estudia en ondas sísmicas. Por tanto, conocer esto, entender todo esto, son elementos que han motivado, creo que a todas las comunidades, en todas las poblaciones, en todos los países. Y bueno, un país como Chile, con la historia sísmica, historia un tanto catastrófica de terremotos, digamos, posiblemente siempre nombrado como uno de los países más sísmicos del mundo, y donde lamentablemente los terremotos han generado mucho daño, digamos, ¿eh? Por tanto, esa puede ser una razón para que también las generaciones jóvenes, los chicos que hoy día están en el colegio, puedan interesarse. Hoy día hay diferentes elementos, la tecnología ha avanzado, y por tanto hay mucha gente que está estudiando esto. Hay mucho, si uno va a los congresos, digamos, en realidad es más de la que uno cree. Es un núcleo pequeño si uno compara la geofísica o la sismología con ingeniería civil, medicina, periodismo, qué sé yo, pero dentro de este núcleo en realidad hay una red nacional y mundial muy importante, digamos, ¿eh? ¿Cómo ha sido la generación de conocimiento, considerando que todo parte de una base observacional? O sea, lo que fueron los ancestros, interpretaron lo que veían y vivían, desde ahí en adelante trataron de describirlo, llegaron también la forma de describir el mundo mediante la matemática, mediante la física, que también generaba un proceso observacional. Todavía a su vez se fueron generando más instrumentos. Claro. En su tiempo, por ejemplo, ahí Newton con los rivales de turno competían por quién tenía el mejor telescopio, y así observaban el cielo. Y eso mismo fue ocurriendo con el paso de los años. ¿Cómo ha sido ese tránsito, considerando ahora que tenemos una cantidad de recursos disponibles que todos los días va cambiando, y que también los datos van siendo analizados de forma distinta? Bueno, ese tránsito, al menos del que nosotros conocemos, del mundo occidental, podría uno partir con Galileo Galilei, el método científico, ¿ya? Y luego saltar más o menos al fines del siglo XVIII con James Hutton, un geólogo que en ese minuto planteó la disyuntiva, ya que en esos momentos, con mucho respeto obviamente, pero la Iglesia de alguna otra forma tenía la hegemonía de las explicaciones, digamos, a través de cuestiones más bien divinas o apocalípticas, pero fue gente en torno a fin del siglo XVIII que planteó, por ejemplo, que la edad del planeta no podía tener cerca de 4.000 años, como algún obispo lo había planteado. Es decir, los procesos no podían ser tan bruscos. Habían indicios de que esto no era algo que esta historia había partido hace tan poquito, digamos. Y luego en el siglo XIX aparecen un montón de elementos matemáticos, efectivamente, a la luz de las catástrofes que van ocurriendo. El terremoto de Lisboa, cerca del año 1750, también activa lo que puede decir, mira, expliquemos esto de una manera distinta. No nos quedemos solo con una explicación de que el problema tiene que ver con una relación con la divinidad. El problema se empieza a esbozar desde un punto de vista más científico, usando elementos matemáticos, la física, efectivamente, de Newton, para tal vez acercarse a pasado a la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo el material que quedó disponible en base a detectar cuestiones bélicas, submarinos, se utilizó para encontrarse primero con dorsales mesoceánicas, digamos, grandes montañas que tanto en el Atlántico como en el Pacífico van de norte a sur. Algunos 40 años antes, en 1915, Alfred Wegener, un meteorólogo alemán, se le ocurrió pensar que había una deriva de los continentes. Fue fuertemente ridiculizado, ¿ya? Y falleció el año 1930, sin saber que tenía la razón. Saltamos posterior a la década del 50, pasado la Segunda Guerra Mundial, y en la década del 60 se instala una red sismológica, ya una primera red sismológica mundial,
Y estos tres elementos, ya la deriva continental, la expansión del suelo oceánico con esta red sismológica, van detallando, por ejemplo, que la sismicidad no ocurre en cualquier parte. Aparece el cinturón de fuego del Pacífico. El terremoto del 60, cuando ocurre, no había todavía teoría tectónica de placas, habían varios elementos que no se conocían, pero ya el año 69 y años 70 aparece una publicación que habla de la nueva teoría de la tectónica global, lo que hoy día hablamos de tectónica de placas. Por tanto, es una ciencia desde esa perspectiva bastante nueva. ¿Ya? Lo que sabemos parte más o menos ahí, y de ahí en adelante, bueno, uno podría mencionar el año 75, 4 de febrero del 75 en China, se predice un terremoto, se logra predecir un terremoto con distintas observaciones que realizan los chinos. Se cree que se ha logrado dar con una hebra, digamos, ya una luz de esperanza respecto de este enigma, de este desafío. Pero un año después ocurre otro gran terremoto, quizás el más grande, que ha causado más fatalidad a nivel mundial. Se creen que 300.000 personas fallecieron en el año 76 y no se logra predecir. Todo vuelve a cero. Y en los últimos años, bueno, en el caso chileno, cada terremoto, por ejemplo, el 39 de Chillán, gatilla la Corfo, ¿ya? Los distintos terremotos van ayudando a que los ingenieros vayan elaborando una norma chilena, la 433, hoy día altamente exigente. El terremoto del 85, Algarrobo, Valparaíso también van de alguna otra forma generando mayor conocimiento, van apareciendo conceptos, modelos, la computación evidentemente permite elaborar modelos con mayor rapidez. Y bueno, llegamos a más o menos el 2010, en el caso chileno, en el que nos encontramos con un tsunami, que si bien es cierto había ocurrido el año 60, no habían antecedentes tan importantes, no había tanta gente o muy poca que estudiara este tema en Chile. Y hoy día, bueno, son temas que han, de alguna otra forma, se han reproducido en el interés, en la motivación de distintas universidades, digamos. Hoy día hay muchas universidades privadas que tienen departamentos de geociencia o geofísica, geología. Yo al menos cuando estudié en la década de los 80, 90, eso no era tan así, éramos muy pocos los que estábamos en ese curso de geología, recuerdo, y de un momento a otro, a mediados de los 90, ya en un curso donde normalmente habían 8 alumnos, habían 40 estudiantes, ¿ya? Y hoy día geología de la mano de la minería, en fin, todos estos elementos. Aparece la sismicidad inducida en minería, por ejemplo. Hay monitoreo sísmico en minería, etcétera. No quiero alargarme más, pero ya que la pregunta era un poco cómo era esta secuencia, espectacular. Están todos estos elementos, digamos, y posiblemente me faltan muchos por nombrar, pero es un largo camino, de mucha paciencia, ya que no es una cuestión fácil también. Es complejo estudiar estas cuestiones. Nosotros no tenemos acceso a lo que está pasando, como los meteorólogos con las nubes. Nosotros no tenemos una visualización, no podemos ir a hacer un sondaje, un túnel y decir, mira, aquí va a fallar esto. Por tanto, salvo en las zonas transformantes, las fallas de San Andreas en California, pero es una materia que está, no la calificaría en ningún término, simplemente en desarrollo, digamos, a pleno desarrollo. ¿Por qué en ocasiones, aprovechando que también estábamos conversando este tema, se reduce a la capacidad o el no lograr predecir? ¿Por qué como seres humanos siempre tratamos de mirar tan a futuro lo que viene para después? Pero ¿por qué no? Quizás ahí la pregunta se centra en otro lado, en otro punto de cuáles han sido los avances o qué estamos haciendo para mejorar lo que ocurre, para entender los procesos, porque esto no solo permite visibilizar lo que es y lo que significa un terremoto, un tsunami, sino que los procesos geológicos históricos que han conformado los continentes actuales, son preguntas que uno cuando lo empieza a desarrollar y tenemos la posibilidad que en Multiversos de conversarlo, nos permite ampliar mucho más la mirada y entender que estos son reacciones, que viene de algo, esto sucede, como sucede, se forman los volcanes a su vez están relacionados con estos procesos de subducción de placas, las cadenas montañosas están desarrolladas. Entonces, cuando uno lo ve, dice, pero entendemos que la pregunta es por qué podemos o cuándo vamos a poder predecir o qué es lo que podemos hacer quizás con estos datos, pero también hay otros temas muy interesantes que surgen de justamente la actividad sísmica. Bueno, claro, es decir, la pregunta de por qué queremos predecir, tal vez no solo la puedo contestar yo, decir, supongo que es una inquietud que responden primero a imaginar la posibilidad de algún día, así como se pronostica el tiempo, poder decir, mira, este sábado va a haber un evento de magnitud 6 en tal lugar a tal hora. Bueno,
Da la impresión de que eso, hay muchos científicos que apuntan a que posiblemente eso va a ser imposible, ¿ya? Ahora, nunca digas nunca jamás, pero parece muy difícil. Pero hay varios elementos. La pregunta es muy amplia, pero uno podría decir que dentro de las cosas que hoy día entendemos, por ejemplo, la pregunta de por qué ocurren los terremotos. Es decir, uno dice, mira, yo siempre planteo eso en dos niveles de respuesta. La primera es porque el planeta está vivo. Ya, la culpa de todo esto es porque tenemos un planeta vivo, y esa calidad de vivo es porque a pocos kilómetros de profundidad el calor es enorme. Esta es una pelota de fuego, digamos. En el centro la temperatura es similar a la temperatura de la superficie del Sol, 6.000 grados Celsius. Por tanto, tenemos una energía que es gigantesca, ¿ya? Que por lo demás también tiene utilidades como energía geotérmica. Pero eso hoy día entendemos que moviliza una zona denominada el manto, con grandes celdas de convección, que a escala humana es como un sólido, pero a escala geológica es más bien dúctil. Y así como cuando uno cocina una sopa muchas veces en una olla de vidrio, uno puede visualizar que se produce una costra en la parte superior y esto se moviliza. Abajo está más caliente, por tanto se pone más liviano, sube, arriba se enfría, pesa más, baja. Y esto genera un movimiento que moviliza la corteza. Por tanto, ahí tenemos la expansión del suelo oceánico o la tectónica de placas. Cuando uno va a la tectónica de placas se encuentra con un problema que hoy día se entiende en el laboratorio. Cuando uno rompe un lápiz, lo que está haciendo es ejercer un esfuerzo, genera una anomalía, dice uno, de esfuerzo, un desequilibrio, y eso se puede romper. Eso en el laboratorio hoy día se lleva a rompimientos de roca y se observa lo mismo. Hay una curva, hay un proceso elástico, esto se comporta como un elástico a pesar de que es muy duro, pero en algún momento se rompe porque supera un umbral de resistencia. En el caso de los terremotos, esta rigidez, este choque de placas se ocurre en ese estado rígido, a temperaturas menores a 200, 300 grados Celsius, en donde el granito ya se comporta de manera más fluida y no hay temblores. Por ejemplo, en zonas transformantes no hay sismicidad bajo los 12 kilómetros. Eso lo controla básicamente la temperatura. Por tanto, el calor, la temperatura controla básicamente estos límites. Pero luego tenemos que este rompimiento de rocas se produce porque se acumula energía, se está acumulando hoy día, en este minuto. Ya nosotros el suelo no lo vemos, pero todo se está moviendo, esto no está fijo, estático. Entonces, esto se acumula como quien empieza lentamente a empujar un objeto, como cuando uno empuja un mueble en la casa. Uno ejerce fuerza, primero no puede, pero de pronto se va. Es lo mismo lo que ocurre en estas zonas tectónicas. Y en promedio, por ejemplo, en el caso chileno, se alcanza ese umbral de resistencia más o menos después de un promedio de 80 a 100 años. ¿Ya? Por tanto, nosotros tenemos un promedio muy bien definido de cada 80 a 100 años en zonas sismogénicas bien definidas, digamos, donde ocurren y se repiten estos eventos sísmicos. Entonces, bueno, todo eso que yo estoy explicando y que estoy tratando de explicar, bueno, es lo que se ha aprendido, se ha reconocido, no son cosas que eran obvias, insisto, al año 60, hace 80 años eso no era tan conocido. Es decir, hoy día se entiende de esta forma y se comprende que ocurre de manera sistemática y similar en Japón, en Kamchatka, Rusia, donde ocurrió el terremoto del año pasado, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, etc. Y hay zonas donde no ocurren terremotos. Hay zonas que se dice sismotectónicamente están pasivas. En Buenos Aires, en Río de Janeiro, no hay terremotos. En cambio, nosotros estamos en un borde, casi de un abismo, en el choque, en el inicio del choque de placas, digamos, bajo nuestros pies a 20, 30 kilómetros de profundidad, está este contacto entre placas y luego, volviendo un poco al punto que tú mencionabas, claro, como no podemos predecir, en realidad lo más razonable es prevenir. Y ahí aparece más bien la conexión entre sismología e ingeniería, la ingeniería antisísmica, para poder decir, bueno, no podemos predecir esto, pero ¿se pueden salvar vidas? Sí, se pueden salvar vidas. Los terremotos mayoritariamente producen fatalidades porque se te cae el techo, se te cayó la casa. Si tú tienes un país, una ingeniería que logra prevenir eso, como en el caso chileno, a pesar de las fatalidades que han ocurrido, bueno, eso se puede prevenir, digamos. Si sabemos que después de un terremoto en la costa estoy frente a un evento sísmico que me bota al suelo, estoy frente a un evento posiblemente con magnitud mayor a 8.3, 8.4 y es muy posible que se genere un tsunami. Debo irme a una zona segura. Hoy día, eventualmente, eso lo sabemos y las generaciones lo van comunicando una a una, y eso salva vidas. Posiblemente ese es uno de los primeros y mayores objetivos, digamos, poder prevenir de que estas cuestiones y estos fenómenos naturales se transformen en catástrofe. ¿Me entiendes? Sí, ahí está el desafío actual, lo hemos comentado también durante esta charla, lo hemos ahondado en otras instancias también, lo que ha sido
el proceso de aprendizaje para nuestro país, recordar, y lo hemos comentado, lo vamos a mencionar una vez más, Concepción nace porque el Valle de la Mocha era un territorio que estaba justamente protegido ante un eventual tsunami, debido a que en Penco, en 1751, sí, había ocurrido el terremoto y posterior tsunami que dejó la ciudad otra vez en ruina, y que había que volver a rehacer la ciudad, y se habían aburrido de hacerlo porque hace un par de décadas atrás había ocurrido otro evento sísmico. Entonces dijeron, ya, nos vamos de aquí y nos vamos al Valle de la Mocha. Y así nace también nuestra ciudad de Concepción. Entonces, 1657 fue el anterior. 1657 fue el anterior. No alcanzaron a reconstruir la ciudad cuando ya se volvió a caer de nuevo. Así que, bueno, importante destacar también esto, considerando estos procesos que estamos viviendo de actividad sísmica, lo que está sucediendo ahora, destacar también que está relacionado, todo está relacionado. Es un gran sistema. Es un gran sistema. Y eso es importante verlo, ¿cierto? Es importante de asociarlo, que no es que los volcanes tengan actividad sísmica por su parte y que sea tan distinto a lo que ocurre con las placas tectónicas. Es que en realidad hay algo todo el que sistema ocurre, conectado. Hay algo que ocurre. Y un ahí. ejemplo de eso también lo podemos ver en Chile. Entre la zona de Copiapó, por ejemplo, no hay volcanes, porque ahí la zona de subducción es más bien subhorizontal. Eso tiene consecuencias en Argentina. Los terremotos en San Juan, Argentina, se deben a eso. Entonces, efectivamente, son dimensiones también muy grandes, ¿ya? Es decir, tal vez la escala supera lo que uno puede imaginar. Cuando uno dice los deslizamientos cosísmicos en un terremoto son de 12, 14 metros, pero son 500 kilómetros por 150 kilómetros por 50 kilómetros de ancho. Es un bloque de ese tamaño el que se está moviendo 10 metros, 14 metros. Y eso va a ser un terremoto de magnitud 8.5, 8.6. Por tanto, vamos a seguir conviviendo con esto. Y la gente, yo creo que tiene que estar clara con ello. Yo creo que no es ninguna novedad, digamos. Vamos a tenemos que saber prevenir y de alguna otra forma esperar que también las generaciones nuevas puedan eventualmente empujar nuevas investigaciones y nuevos descubrimientos, sin duda. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta jornada, por permitir también conversar acerca de este tema. Muchas gracias. Que tengan buen día.